Ezequiel 32:21. De en medio del infierno hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron, y yacen con los incircuncisos muertos a cuchillo. Aunque no puedo quitar mi mirada de esa palabra, infierno, ya con eso debería doblar mis rodillas ante él. Aquí también leemos que Egipto yacerá con los incircuncisos muertos a cuchillo. Esto desvela de cuerpo entero la condición de quienes neciamente mueren en sus pecados. De Egipto conocemos sus famosos cuerpos embalsamados para preservarlos lo más que se pueda de la inevitable putrefacción que trae la muerte. Bueno, pues eso y nada ante la muerte es igual. ¿Cuántos funerales han sido testigos de escuchar palabras como estas? Era buena persona, hizo mucho bien, y cosas de esa naturaleza. Eso, como el cuerpo embalsamado de los faraones, no indica que esa persona está con Dios. Si no se arrepienten de sus pecados, el infierno será su lugar, y Dios no es hombre para que mienta, y menos en este tema tan serio y solemne. Un Dios con mucho que decir y un mundo con mucho que aprender. La caída de Egipto y su destino en el infierno. Parte 2. Esta es la endecha y cantarla han. Las hijas de las gentes la cantarán. Endecharán sobre Egipto y sobre toda su multitud, dice el Señor Jehová. Ezequiel, capítulo 32, versículo 16. Hijo del hombre, endecha sobre la multitud de Egipto y despéñalo a él y a las villas de las gentes fuertes en la tierra de los profundos, con los que descienden a la sepultura. Ezequiel, capítulo 32, versículo 18. Esta es la última profecía sobre Egipto y el último mensaje antes de que Ezequiel vuelva a hablar al pueblo de Dios después de 3 años de silencio. Es muy edificante ir estudiando la Biblia de esta manera, pues es como dividir un enorme terreno en cuadros de 1 centímetro cuadrado. Aun cuando nos tomemos nuestro tiempo para analizar cada uno de esos cuadros, tendremos una muy buena idea de cómo es ese terreno. Para nadie debería ser un secreto que lo que más vale la pena en nuestras vidas requiere tiempo y esfuerzo. Por esto y más, luego nos metemos en negocios que luego vemos una buena ganancia de ellos. Pues qué mejor negocio que estudiar esta bendita palabra. Ella da rédito aquí en la tierra y mucho más en la eternidad. En esta última profecía, Ezequiel describe a Egipto como un pueblo merecedor de una lamentable sepultura ciertamente. Tan grave es lo que le espera que incluso Dios utiliza la palabra infierno para pintar exactamente el destino final de esta nación permanentemente hostil a nuestro Señor. Por la fecha que el profeta da, estamos hablando del año siguiente de la caída de Jerusalén. Es interesante este momento, pues aún en medio de la ejecución de sus juicios y cumplimiento de sus palabras de condenación, aún tiene determinada palabra de destrucción, y por qué no decirlo, con ella, enseñanzas grandes a quienes vemos todo esto a la distancia. Veamos cómo comienza la profecía. Ezequiel 32, versículos 17 y 18. Y aconteció en el año 12º, a los 15 del mes, que fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, endecha sobre la multitud de Egipto, y despéñalo a él, y a las villas de las gentes fuertes, en la tierra de los profundos, con los que descienden a la sepultura. Luego y sin rodeo suelta la bomba. Hasta parece que no quiere Dios perder tiempo con formalidades. Endecha sobre la multitud de Egipto, y despéñalo a él. Esto nos enseña algo fundamental. Muchas personas y muchas veces sugieren que las malas noticias y las palabras fuertes, especialmente las de Dios, deberían decirse con, entre comillas, amor. Y lo pongo entre comillas, pues no alcanzo a entender bien la idea. Un tumor cuando debe extirparse, el doctor no anda pidiendo permiso o viendo cómo usar suavemente su bisturí ni anda modificando su proceso, que sabe muy bien cómo seguir, solo para complacer al paciente y que no le duela la operación. Si eso pasara, seguramente haría un mal trabajo y podría dejar al paciente peor que al principio. Las palabras se dicen directamente y sin rodeos. Esta noche vuelven por tu alma, le dice Dios al rico acumulador. Arrepentíos y sed salvos de esta perversa generación. Creo recordar que algo así predicaba Juan el Bautista en el desierto, e increíblemente, contrario al pensamiento de muchos hoy en día, la gente iba al desierto con el solo propósito de escucharlo. Además, hablar así es precisamente mostrar amor por los perdidos, pues les queda muy poco tiempo y van en deslizaderos al mismo infierno. Sabemos que la mano de Dios caerá como un martillo en este mundo, y todo lo que conocemos no será más. ¿Y será necesario suavizar las palabras para describir la ira que vendrá? Ezequiel 32, versículos 19 al 21. Porque eres tan hermoso, desciende,
y yace con los incircuncisos. Entre los muertos a cuchillo caerán. Al cuchillo es entregado. Traedlo a él y a todos sus pueblos. De en medio del infierno hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron, y yacen con los incircuncisos muertos a cuchillo. A pesar de la grandeza y hermosura de Egipto, Ezequiel habló directo y sin rodeos, pues ese era el mensaje de Dios. De en medio del infierno hablarán a él los fuertes de los fuertes. ¡Auch! ¿Qué palabra exclamó el profeta? Sí, así es. Infierno. Egipto se creía un Dios supremo y poderoso, pero el verdadero Dios del cielo está revelando que es solo un muerto, un cadáver a punto de experimentar la condenación más horrible que cualquier criatura puede recibir. Eso es lo que leímos. De en medio del infierno hablarán a él. ¿No lo ves todavía, mi estimado oyente? Dios habla hoy, y conviene mucho escuchar su voz, atender su llamado al arrepentimiento y dejar que Él sea el Señor y amo de tu vida, si es que aún no te has rendido a su voluntad. El ejemplo está en esta otrora poderosa civilización. Aunque Egipto superó a muchos en belleza, su destino sería la agonía y la desgracia. Yacería con los incircuncisos, y nadie iba a poder cambiar esa situación, pues nadie puede resistir a nuestro Dios cuando está determinado en cumplir su palabra. Pero leamos otra vez ese versículo 21. Hay algo más que podemos ver allí. Ezequiel 32:21. De en medio del infierno hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron, y yacen con los incircuncisos muertos a cuchillo. Aunque no puedo quitar mi mirada de esa palabra, infierno, y ya con eso debería doblar mis rodillas ante él, aquí también leemos que Egipto yacerá con los incircuncisos muertos a cuchillo. Esto desvela de cuerpo entero la condición de quienes neciamente mueren en sus pecados. De Egipto conocemos sus famosos cuerpos embalsamados para preservarlos lo más que se pueda de la inevitable putrefacción que trae la muerte. Bueno, pues eso y nada ante la muerte es igual. ¿Cuántos funerales han sido testigos de escuchar palabras como estas? Era buena persona, hizo mucho bien, y cosas de esa naturaleza. Eso, como el cuerpo embalsamado de los faraones, no indica que esa persona está con Dios. Si no se arrepienten de sus pecados, el infierno será su lugar, y Dios no es hombre para que mienta, y menos en este tema tan serio y solemne. Por eso, insisto nuevamente a todo aquel que escucha esta bendita palabra, no le rechacen un día más. ¿Quién puede saber si hoy es su último día? Además, hay ejemplos en otros que ahora mismo están en condenación eterna y no se podrán soltar de esas cadenas. Tomen esos ejemplos y acérquense a nuestro Dios, quien es amplio en perdonar. Ezequiel 32, versículos 22 al 27. Allí Asur, con toda su gente, en derredor de él estaban sus sepulcros, todos ellos cayeron muertos a cuchillo. Miren nada más, está hablando de Asur, de los mismos asirios. Todos ellos cayeron muertos a cuchillo. Sigamos con el versículo 23. Sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa, y su gente está por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a cuchillo, los cuales pusieron miedo en la tierra de los vivientes. Y si eso fue con los asirios, un imperio poderoso en gran manera, miren lo que viene a continuación a partir del versículo 24. Allí Elam y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a cuchillo, los cuales descendieron incircuncisos a los más profundos lugares de la tierra, porque pusieron su terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. En medio de los muertos le pusieron cama con toda su multitud, a sus alrededores están sus sepulcros, todos ellos incircuncisos muertos a cuchillo, porque fue puesto su espanto en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Él fue puesto en medio de los muertos. Eso fue lo que le pasó a esta nación de Elam. En los versículos 26 y 27 habla de otras naciones. Aquí dice allí Mesec y Tubal y toda su multitud, sus sepulcros en sus alrededores, todos ellos incircuncisos muertos a cuchillo, porque habían dado su terror en la tierra de los vivientes, y no yacerán con los fuertes que cayeron de los incircuncisos, los cuales descendieron al sepulcro con sus armas de guerra, y pusieron sus espadas debajo de sus cabezas, mas sus pecados estarán sobre sus huesos, porque fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes. Miren, mis hermanos, yo sé que son muchos pasajes, son muchas palabras, y Ezequiel sigue y sigue.
Podría seguir leyendo, pero hasta ahora creo que he dejado claro este punto. No es necesario ser como los asirios, no es necesario ser como los elamitas o como los de Mesec y Tubal. Todos esos pueblos, por su soberbia y antagonismo a Dios, ahora mismo están en el infierno. Es cierto. Podríamos hablar particularmente de cada uno de estos pueblos que aquí es mencionado. Podemos indagar más profundamente la teología que sustenta todas estas palabras. Podemos invertir más tiempo si así lo queremos. Cada uno de estos pueblos poderosos vería a Egipto unirse a ellos en el infierno, viniendo a compartir su lugar con los muertos. Con su terror descendieron con los muertos avergonzados de su poderío. El destino de Egipto era compartir la desgracia y la vergüenza de estas otras naciones juzgadas. ¿Qué es lo que finalmente tenemos que reconocer? Egipto vivió como mejor le dio la gana sin querer a Dios en su noticia. Verán pues que vivir esta vida dejándolo a Él de lado trae amargas consecuencias. No pensemos ni por un momento que porque nosotros decimos que estamos con Él, no haría nada en contra nuestra si osamos hacer todo lo que hacemos sin considerarlo. No vayamos a pensar que pasará por alto nuestras faltas. Vean el castigo tan demoledor que aquí se describe sobre Egipto. Ezequiel 32:28. Tú pues serás quebrantado entre los incircuncisos y yacerás con los muertos a cuchillo. Nada vale la pena como para que enfrentemos a Dios por nuestros pecados. A muchas naciones no les fue nada bien, y poniéndolas como ejemplo, Faraón y Egipto cayeron en la misma condenación. El infierno, el sepulcro final descrito aquí, es una imagen que continúa simbolizando cómo Egipto será arrastrado a ese lugar junto con los otros imperios que se rebelaron contra Dios. Esto es una figura de la derrota final, donde no hay retorno ni restauración para los que han desafiado a Dios. Oh sí, mi estimado oyente, si pecas voluntariamente después de saber quién es Dios y que en tu vida eso no importe lo más mínimo, ¿qué es lo que queda entonces? Ezequiel 32, versículos 29 y 30. Allí Idumea, sus reyes y todos sus príncipes, los cuales con fortaleza fueron puestos con los muertos a cuchillo. Ellos yacerán con los incircuncisos y con los que descienden al sepulcro. Allí los príncipes del Aquilón, todos ellos y todos los de Sidón, que con su terror descendieron con los muertos, avergonzados de su fortaleza, yacen también incircuncisos con los muertos a cuchillo, y llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. ¿Logramos ver lo que pasó con ese sinnúmero de personas? Todos pensaron que Dios no era nadie para ellos. Pueblos paganos hasta la médula, soberbios, sin misericordia y buscando su propia perversa satisfacción, tuvieron el final que Dios consideró propicio, una condenación eterna en el mismo infierno. Así es Él, y quien no quiera creer estas palabras corre el riesgo más grande y terrible de su vida. Padecer ante el hombre no es comparable cuando alguno cae en las manos de un Dios vivo. Y como una analogía, Faraón pudo ver que no era el único. No es que sea consuelo, pues tú no serías el único en el infierno. Faraón vio a todos los demás sufriendo con él. Ezequiel 32, versículos 31 y 32. A estos verá Faraón, y consolaráse sobre toda su multitud. Faraón muerto a cuchillo, y todo su ejército, dice el Señor Jehová. Porque yo puse mi terror en la tierra de los vivientes, también yacerá entre los incircuncisos con los muertos a cuchillo, Faraón y toda su multitud, dice el Señor Jehová. Vaya consuelo, igual y estará sufriendo eternamente. No hay caso para seguir los pasos de Egipto cualquiera que en este momento me esté escuchando. Repito, no hay caso de seguir los pasos de Egipto. Finalmente, se concluye que la gloria de Egipto será olvidada. Esta es una advertencia no solo para Egipto, sino para todas las naciones que confían en sus propios recursos y poder. El juicio de Dios es definitivo, y cuando Él decide que una nación ha llegado a su fin, su poder será eliminado y su nombre será borrado. Así es nuestro Dios. No dejes pasar un día más sin haberte arrepentido. Es terrible vivir sin Dios en esta vida que Él mismo da como una gran oportunidad para rendirte a Él. Te invito a que lo hagas, Señor, de tu alma. La caída de Egipto nos llama a reconocer la soberanía de Dios sobre todas las naciones y sobre nuestra propia vida. No importa cuánto podamos alcanzar en este mundo, si no vivimos bajo la dirección de Dios, podemos caer en el juicio. Debemos vivir humildemente y depender de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Hasta aquí llegamos en esta interesante sección de Ezequiel. Este bloque de profecías, como era de esperarse, no decepciona, y espero que como a mí, a ti te haya servido de edificación. Eso es lo más importante en cada mensaje que comparto. Con fueron 15 mensajes dedicados a estas profecías,
siendo el castigo a la arrogancia y el desarrollar una actitud de humildad y servicio a Dios, reconociendo la soberanía de nuestro Señor, lo que más destacó Ezequiel en estos pasajes. Puedes buscar estos 15 mensajes y repasarlos si lo deseas. De hecho, todos los mensajes de Ezequiel los tengo ordenados en un playlist dentro del canal, y este playlist lleva este nombre, Mensajes de Ezequiel. Si lo deseas, puedes consultarlo. Continuaremos pronto con la última sección del libro de Ezequiel, la más hermosa y edificante, pues ya Jerusalén está destruida para este momento, y solo hay un lugar para encontrar consuelo en medio de las aflicciones: Dios mismo y su palabra. Por ahora solo debo decir que Dios siempre te bendiga. Amén.